Dios les bendiga. Damos gracias al Señor en esta hora que nos concede una vez más poder continuar con lo que es el estudio bíblico de la palabra del Señor. Estamos viendo un libro por estudio. Estamos viendo solamente la parte más importante del libro, de cada libro de la Biblia. El día de ahora concierne al libro de Levítico, así que antes de dar inicio a la lectura de la palabra del Señor, vamos a orar. Así que les invito a que se pongan de pie para dar inicio a este estudio. Amén. Y nos ponemos de pie y decimos: Padre que estás en el cielo, gracias te damos. Padre, Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia para poder, Señor, cada uno de nosotros meditar en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría e inteligencia para poder comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder cada uno de nosotros crecer espiritualmente. Gracias, Señor, te doy por los hermanos que están a través de Facebook y los que están presentes. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Suplicamos tu presencia, Señor, y que añada bendición a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Amén. Como les dije, estamos estudiando lo que es el libro de Levítico. Dios bendiga a cada uno de los hermanos presentes, amén. Los hermanos que están en Facebook, familia Sarabia, familia Canales, familia Riva Rivera, familia Quijano, que Dios les bendiga. Familia Díaz también, nuestra hermana Hilda, nuestra hermana Marlice, que el Señor le bendiga, gloria a Dios. Amén. Estamos viendo algo muy importante, los libros de la palabra del Señor. El libro de Génesis, estudiamos anteriormente también el libro de Éxodo, y ahora corresponde al libro de Levítico. Amén. Vamos a ver varios puntos. Uno, quién es el autor o escritor del libro, la fecha de la escritura, el propósito de la escritura. Vamos a ver unos versículos clave, los cuales voy a empezar a repartir ya. Voy a dar al hermano Gerardo Levítico 1:4, hermano Armando Levítico 17:11, hermano Daniel Levítico 19:18. Amén. Y vamos a darle a la hermana Noemí Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Amén. Vamos a ver referencias proféticas, aplicación práctica. Con eso concluimos lo que es el estudio del libro de Levítico. Amén. Así que cada uno de nosotros estemos atentos a lo que el Señor nos va a enseñar. Amén. En el libro de Levítico encontramos que el autor fue Moisés, el autor del libro de Levítico. La fecha de la escritura del libro de Levítico fue escrito entre los años 1440 y 1400 años antes de Cristo. Esa fue la escritura. Si recordamos, el libro de Génesis, Éxodo y Levítico han sido escritos en la misma época, 1440, 1440. 440. Amén. Amén. La misma fecha, el mismo escritor, Moisés. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Levítico. Moisés. Y Éxodo. Moisés. Amén. El libro anterior. Gloria a Dios. El propósito de la escritura. La fecha de la escritura ya la sabemos, pero el propósito de la escritura del libro de Levítico, debido a que los israelitas habían estado en cautiverio en Egipto por 400 años, el concepto de Dios había sido distorsionado por el politeísmo y paganismo de los egipcios. Hay un dicho que dice: el mundo, el que anda en la miel, algo se le pega. Pero la Biblia dice, la Biblia nos da algo parecido, que dice que el que anda con sabio, a sabio aprende. Amén. Es lo que dice el libro de los Proverbios. Y el que anda con necio, también va a aprender a ser necio. Amén. Así que cada uno de nosotros, depende con quién nos juntemos, así vamos a aprender. Si nos juntamos con gente que conoce la palabra del Señor, vamos a aprender de la palabra del Señor. Amén. Si aprendemos a andar con un drogadicto, va a haber momentos que vamos a caer igual que ellos. Vamos a aprender a ser drogadictos. Aprendemos a andar con borrachos, también vamos a aprender a tomar. Vamos a salir siendo borrachos. Pero el que aprende a andar con gente sabia, con gente que conoce de las Escrituras, va a aprender de esa misma manera. Amén. Eso le pasó al pueblo de Israel. Estuvo
mezclado y distorsionado por el politeísmo y el paganismo de los egipcios. Allá ellos convivían con gente idólatra, con gente pagana, con gente política, con gente la cual estaba completamente distorsionada a causa de las costumbres de Egipto. Allá acostumbraban a hacer todo lo que los egipcios decían. Igualmente nosotros, cada uno de nosotros hemos aprendido a hacer, nacimos en este mundo y aprendimos a hacer las cosas del mundo mientras estábamos en el mundo, pero ya no estamos para practicar las cosas del mundo. La Biblia dice que en el mundo estamos, pero no tenemos que hacer las cosas que el mundo hace. Amén. Tiene que haber una diferencia. Gloria a Dios. El propósito de los levíticos es proveer la instrucción y las leyes para guiar a un pueblo pecador, como el pueblo de Israel, pero redimido en su relación con un Dios santo. El pueblo de Israel fue redimido y lo pudimos ver en el libro de Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Amén. Hay un énfasis en Levítico sobre la necesidad de una santidad personal en respuesta a la santidad de Dios. El pecado debe ser expiado a través de la ofrenda de sacrificio y adecuado según el capítulo 8 al capítulo 10. En el libro de Levítico podemos encontrar, como acabamos de ver, del capítulo 8 al capítulo 10, podemos encontrar lo que es las ofrendas de los sacrificios adecuados a través de la expiación. ¿Qué es la expiación? En la expiación se acostumbraba a traer un animalito, un becerro, un cordero, sin ningún defecto, para ser sacrificado, degollado, y la sangre de aquel animal lo tomaban en un lebrillo, en un tazón, y era llevado por el sacerdote con hisopo, tomaba él, lo mojaba en la sangre de aquel animal y lo rociaba sobre el pueblo. Y esa sangre que caía, si a ti te caía sangre, tú eres libre del pecado, de tu pecado, pero por un año, nada más. Igualmente, sobre todo el pueblo era rociada aquella sangre, y al que le caía la sangre, no importara el pecado que había cometido, era limpio o perdonado ese pecado por un año. Eso es la expiación. Amén. Otros temas cubiertos en el libro son las dietas, alimentos puros o impuros. Eso lo podemos encontrar en el libro de Levítico. Es muy importante que nosotros sepamos también habla de los partos, de las enfermedades, que son cuidadosamente reguladas según el capítulo 11 al 15 del libro de Levítico. En el capítulo 16 describe el día de la expiación, cuando se ofrecía un sacrificio anual, lo que les estoy diciendo, un sacrificio por nuestro pecado una vez al año. Amén. Acumulado del pueblo. Además, el pueblo de Dios debería ser sobrio en su vida personal, moral y social. En contraste con todas las costumbres practicadas de los paganos podemos ver en el capítulo 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del libro de Levítico, todo lo que los pueblos paganos practicaban. Una de eso era los sacrificios a los dioses paganos. No guardaban el día santo del Señor, día sábado, no practicaban lo que era la expiación por los pecados, no se lavaban las manos para comer. Cuántas cosas que la ley de Moisés prohibía al pueblo de Dios practicar. Amén. Amén. Mano Gerardo, si puede abrir la puerta, ya anda parqueando. Amén. Tenemos en la lectura de la palabra del Señor toda esta información acerca de lo que es el libro de Levítico, y podemos ver que el autor del libro de Levítico es el tercer libro de Moisés. El libro de Levítico en el Antiguo Testamento del 1 al 1 se refiere a la palabra del Señor que fue dada a Moisés en el tabernáculo de la reunión. Ello constituye a la base de todo este libro. Los sacerdotes y levitas han de ser preservados su contenido. La fecha, ya la vimos, el trasfondo del libro es la teología
del libro de Levítico vinculada a la santidad con la vida cotidiana. Va más allá de la cuestión del sacrificio y trata del tema de la adoración. Asimismo, explica el trabajo de los sacerdotes detalladamente. El concepto de la santidad afecta no solamente a las relaciones de cada individuo, sino que también sostenida con Dios. En la aplicación personal del libro a nosotros, podemos ver lo que es en lo colectivo y en lo personal a la vida de la iglesia contemporánea. O sea, si en el tiempo antiguo se aplicaba lo que era la santidad al pueblo de Israel, nosotros también podemos practicar lo que es la santidad. En el libro de Levíticos está hablando de la expiación del pecado, cosa que nosotros ya, de una vez que nosotros venimos a Cristo, hemos decidido no continuar con los deseos de la carne o del mundo, de Satanás, sino que hemos decidido volver nuestro rostro a Cristo. Volver a hacer la voluntad del Señor. Amén. Cada uno de nosotros tenemos cada día desear ser más como Dios y menos como nosotros mismos. Muchas veces cada uno de nosotros practicamos el pecado como algo natural y decimos, bueno, si vemos a la gente natural, al mundo, a las personas, podemos contemplar que la gente dice malas palabras y, o sea, es algo normal entre ellos. Vemos que una persona toma una cerveza, es algo normal para ellos. Pero para nosotros es algo que decimos, no, eso no es bueno para los ojos de Dios o para mí mismo. No es algo que me separe de los deseos carnales, el practicar todas estas cosas. Cada uno de nosotros tenemos día a día de dejar o morir al pecado para vivir a fin de vivir para Cristo o para Dios. Cuando nosotros decimos no al pecado, estamos diciendo sí a Cristo. Cuando nosotros decimos no más voy a hacer prácticas con malicia, con maldad, con cosas que ha maquinado mi corazón, nosotros estamos diciendo sí al rostro de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que morir día a día al pecado, tenemos que morir día a día a las obras de la carne a fin de vivir para Cristo, para el servicio del Señor. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, que tenemos que morir día a día a nuestros deseos carnales para vivir para Cristo. El mensaje del libro de Levítico es muy importante para cada uno de nosotros porque lo más principal en la santidad, las ofrendas y los sacrificios. De eso habla todo el libro del Levítico, de la santidad, de las ofrendas y del sacrificio. Había muchos sacrificios, había sacrificio por la expiación de los pecados, sacrificio por los celos, sacrificio por un homicidio, sacrificio por una presentación de un niño, sacrificio por la impureza, sacrificio por la menstruación, sacrificio por la contaminación de tocar un muerto. Por muchas prácticas que tenía el pueblo de Israel, siempre había sacrificios. Por ese motivo es que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que habla este libro, y es la santidad, la ofrenda y el sacrificio. Son los tres puntos principales de los que habla el libro de Levítico. Vamos a ir al primer versículo clave que tenemos en esta noche, y está en Levítico 1:4. Amén. Amén. Levítico 1:4. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Amén. Amén. Mire, ese tema es muy importante. Les dije que este libro habla de tres cosas muy importantes. Número 1 es la ofrenda, la santidad y el sacrificio. Mano Gerardo leyó en el capítulo 1, versículo 4 y dice, y pondrán su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Amén. Pondrán la mano sobre su cabeza, dice la palabra.
la cabeza del animal y será entregado por expiación nuestra. Amén. En este libro podemos encontrar lo que es, número 1, el holocausto o el sacrificio por el pecado del hombre. Amén. Algo que podemos encontrar también, y ya no lo practicamos nosotros, por la razón de que ya estaba profetizado que era necesario que viniera el Mesías prometido para entregarse por nuestros pecados. El Mesías prometido iba a venir por nosotros, pero no lo iban a conocer, no iban a creer a su predicación, no iban a creer al mensaje de él, sino que iban a cada uno de ellos, hermano, puede sentarse, amén, sino que iban a matarlo, iban a sacrificarlo por nuestro pecado. Podemos encontrar en el mismo libro de Isaías lo que habla acerca de su sacrificio. Y dice en el capítulo 53, versículo 4, ciertamente dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Lo que dice la palabra del Señor, que Él es el que llevó nuestros pecados y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Así es. Lo que está hablando Levítico 1:4, lo que estamos viendo es, y dice, y pondrán su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Sobre el animal de la expiación era puesta las manos del sacerdote para ofrecer el holocausto para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Amén. En el tiempo presente no practicamos esto porque nuestro Maestro y Señor Jesucristo es el que llevó nuestros pecados de una vez y para siempre, ofreciéndose Él mismo en holocausto o en sacrificio por nuestros pecados. Amén. Podemos ver en el segundo versículo clave de esta noche, en capítulo 17 de Levítico. Hermano Armando, le dije a usted, ¿verdad? Sí, amén. 17:11, amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Amén. Vemos en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dice que la vida de la carne está ¿en qué? En la sangre. En la sangre. Y esa sangre es lo que hará expiación en el altar por nuestras almas. Como les dije anteriormente, esto está vinculado al sacrificio de Cristo. La expiación por nuestro pecado la hizo Cristo. ¿En qué está la expiación de nuestro pecado, de nuestra alma? En la sangre del sacrificio de Cristo. Es lo mismo que habla Levítico, solamente que antes se practicaba con animales, pero una vez en el Nuevo Testamento o en la gracia ya no necesitamos más sacrificio de animales, sino que el sacrificio de Cristo basta para limpiarnos de una vez y para siempre. Amén. 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 Encontramos también el tercer texto clave en Levítico 19, capítulo 19, versículo 18, hermano Daniel. Amén. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Encontramos en el capítulo 19, versículo 18, algo muy importante también, como dicen algunas personas, que el Antiguo Testamento es muy contrario al Nuevo Testamento, algo falso. Encontramos que también es la práctica de la santidad. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, ni amarás a sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Estamos en el capítulo 19, versículo 18 de Levítico. Amén. Encontramos que es muy importante en la santidad
cada uno de nosotros, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Ninguno de nosotros desea que nos vaya mal. Ninguno de nosotros deseamos quizás ser atropellados o que alguien nos vaya a hacer un daño o que alguien nos vaya a disparar, a querer matar. Nadie desea lo malo para nosotros mismos. No. De la misma manera, cada uno de nosotros debemos de desear el bien para nuestro prójimo. Dice, no te vengarás. Está prohibido que cada uno de nosotros practiquemos la venganza porque solamente le pertenece a Jehová. Amén. Dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, ni amar a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, lo está Jehová. diciendo el Señor. Amén. Esto mismo lo podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, cuando el Señor Jesús dice que el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es lo que demanda el libro de Levítico. Estamos viendo lo que es la santidad, la ofrenda y el sacrificio. También voy a dar un breve resumen. Del capítulo 1 al 7 explica las ofrendas requeridas tanto a los laicos como a los sacerdotes. Del capítulo 8 al 10 describe la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Los capítulos 11 al 16 son prescripciones para varios tipos de inmundicia. Los capítulos 10 finales describen o hablan o tratan de la guía de Dios a su pueblo para la santidad práctica. Varias fiestas fueron instituidas en la adoración del pueblo de Jehová Dios, convocada y practicada de acuerdo a las leyes de Dios. Las bendiciones y maldiciones acompañarían a quienes guardaran o transgredieran los mandamientos de Dios, según el capítulo 26. Los votos al Señor se mencionan en el capítulo 27. El tema principal de Levítico es la santidad. La demanda de Dios por la santidad de su pueblo está basada en la santidad de su propia naturaleza santa. Un tema correspondiente es el de la expiación. La santidad debe de mantenerse ante Dios y la santidad solo se puede obtener a través de una adecuada expiación. Cada uno de nosotros no podemos hacer nada para poder ser santo. Y alguien podría decir, ¿cómo que no podemos hacer nada para ser santo? No, porque la santidad solamente depende de Dios, no de nosotros. Porque el hombre naturalmente es pecador, tiene una mente pecaminosa, una mente que siempre va al mal. Como lo dice el libro de Génesis capítulo 6. Amén. Que los designios del hombre siempre fueron hacia el mal, nunca hacia lo bueno. Nosotros en Cristo aún tenemos una lucha contra la carne, contra el pecado y contra Satanás. Amén. Por eso nosotros no podemos, de nosotros mismos no podemos sacar la santidad a flote, sino que la santidad que hemos obtenido es a través de Dios, no a través de nuestros propios méritos, no a través de que nosotros podamos emanar la santidad, sino que la santidad depende de Dios porque Dios es santo. Amén. Y quiero ir a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Hermana Noemí, a usted Gloria a Dios. La palabra dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que vosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Estamos viendo acerca de la santidad. Dice el 5:21. Al que no conoció pecado, a nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, Él cargó con nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice que nosotros fuéramos justos para Dios, pero por medio de Él. En otras palabras, no podemos ser santos porque nosotros
de nosotros mismos o porque nosotros digamos, no, es que yo no peco, es que yo no miento, es que yo no. No vamos a alcanzar la santidad por un mérito o algo que nosotros hagamos. De ninguna manera. Usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede vigilar, usted puede hacer lo que usted quiera. No va a alcanzar la santidad por usted mismo, sino que la santidad depende de Dios. Y por medio de Él es que nosotros somos santos. Amén. Depende de cómo es la relación que usted y yo tenemos con Él. Así es nuestra santidad. No es por lo que nosotros hacemos, es por la relación que tenemos como seres humanos con Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por medio de Jesucristo, es que somos justos, somos santos y hemos sido limpios de nuestro pecado. Amén. La aplicación práctica, el otro punto. Dios toma muy en serio su santidad y también nosotros debemos de hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos que poner en práctica y tomar en serio la santidad de Dios. La tendencia en la iglesia posmodernista es crear un Dios a nuestra imagen, dando los tributos que nos gustaría que tuviera el lugar que lo describe su palabra, la santidad absoluta de Dios, su trascendente esplendor y su luz inaccesible. En otras palabras, nosotros como iglesia tenemos que mostrar o ser portadores de la imagen de Dios o de la santidad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos mostrar la santidad de Dios o mostrar la imagen de Dios al mundo? Simplemente, como les dije anteriormente, mostrando una verdadera relación con Dios. Amén. ¿Y cómo podemos tener una relación con Dios? Solamente es reconociendo nuestros propios pecados, entregando nuestra vida a Cristo y obedeciendo a su palabra o a sus mandamientos, que solamente son dos. Amén. En dos mandamientos encierra toda la ley. Así es. Podemos ver cómo Dios habita en completa santidad y podemos ir a Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16. Primera de Timoteo 6:16. Es algo muy importante que vamos a ver. 6:16. Que lo tenga, que lo lea. Amén. 1:16 6:16. o 6:16. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire qué importante es la santidad y qué en serio tenemos que tomarla. Dice el 6:16. El único que tiene la inmortalidad, que no puede morir. Así es. Número 2, que habita en luz inaccesible. Eso es santidad. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Y qué más dice? Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora, si nosotros practicamos la santidad, o cuando un hermano practica la santidad, se puede ver cuando no hay contaminación con los deseos carnales ni mundanos. Allí se ve la santidad en el cristiano. Amén. Cuando nosotros practicamos, porque si, así como Dios es santo, nosotros tenemos que practicar la santidad y apartarnos y habitar en luz, porque Dios es luz. Cuando nosotros habitamos en luz, somos portadores del Espíritu Santo y también damos a conocer al mundo que somos diferentes. Amén. Cuando digo que tenemos que ser portadores de la santidad de Dios, porque como les dije anteriormente, no emana de nosotros la santidad, sino que la santidad viene de Dios. Así es. Cuando nosotros somos portadores del mundo, portadores de la santidad al mundo, el mundo ve en nosotros algo diferente. El mundo va a ver en nosotros algo diferente.
Muchas veces podemos oír testimonios de personas que dicen en su trabajo, o hay personas que han preguntado, ¿y tú eres cristiano? ¿Tú asistes a alguna iglesia? ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú no vas con nosotros a tomar? ¿Por qué tú no vas a un baile? ¿Por qué no vienes a esta fiesta? O sea, siempre hay preguntas de personas cuando Así ven es. que nosotros somos diferentes. O cuando ven en nosotros parte de la santidad de Dios. Amén. Porque la santidad nos separa del mundo. Así es. Dice la palabra del Señor en el 6:16. El único que tiene inmortalidad, nuestro Dios, que habita en luz inaccesible. Cuando dice que habita en luz inaccesible, significa que no hay tinieblas en él. No Amén. hay ninguna tiniebla, no hay ninguna oscuridad, no hay ninguna mancha, sino que existe en luz inaccesible. Ninguna tiniebla mora en él porque él es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Y una luz, dijo el Señor, no se pone debajo del almud, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Amén. Así es. Amén. Cuando nosotros somos luz en medio de las tinieblas, somos portadores de la santidad de Dios. Un ejemplo, nuestro hermano Armando, que hace poco ha aceptado a Cristo. Amén. Tenemos el ejemplo de él. Hay personas que no son cristianas ahí en la casa o en la casa donde él vive, donde él habita. Y él los ha invitado al culto, los ha invitado a las reuniones, pero siempre ellos a la hora del servicio salen a hablar por teléfono, o salen de compra, o salen de visita, o salen a cualquier otra cosa. Pero allí se ve la diferencia entre la persona que está buscando la santidad, que está buscando de Dios y está separándose de las tinieblas o del Amén. pecado. Nosotros cuando venimos a Cristo entramos en un camino. La Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Amén. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, decimos, yo acepto a Cristo, estamos entrando al camino. Pero en el camino vamos a encontrarnos con la verdad. Y la verdad nos va a llevar hacia la vida. Son Amén. 3 pasos que tenemos que dar. Número 1, llegar al camino, lo que Él ha hecho. En el camino, aquí en este camino, si él permanece en el camino, se va a encontrar con la verdad. Cuando yo digo que tiene una relación o un encuentro con la verdad, me refiero a que nada ni nadie lo va a separar de este camino. Él va a poder decir las mismas palabras que el apóstol Pablo dijo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo porvenir, me va a poder separar del amor de Cristo. Amén. Eso es la verdad. Ya estar firmes en el evangelio. Que ninguna religión, religioso, catedrático, lo que venga, que le diga, mira, ven, te ofrezco esto, te voy a dar esto, ven conmigo. No lo va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús. Eso es un encuentro con la verdad. Pero también, si él permanece en la verdad lo va a conducir a la vida. Amén. Es lo Amén. mismo cuando vemos en el Antiguo Testamento en la construcción del tabernáculo. El tabernáculo tenía el lugar santo, el lugar santísimo, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando nosotros estamos en el camino, prácticamente estamos en el lugar que se llama el patio o en la parte de afuera. Solamente Amén. estamos en la expectativa, ¿será cierto o no será cierto esto del evangelio? Hay muchas personas que dicen, yo voy a ir a oír solamente para ver si me parece, a ver qué es lo que hablan o de qué se trata el evangelio, cómo es que adoran a Dios o en qué Dios creen ellos. Entonces, solamente están en el patio, no han entrado todavía al lugar santo. Pero cuando la persona decide tener una relación con Cristo, entra del patio al lugar santo. Amén. Cuando la persona está en el lugar santo, se encuentra en un lugar, como dije, en la verdad. De allí nadie lo mueve, de allí nadie lo va a poder confundir, ni poder sacar del camino del evangelio. Amén. De ese lugar solamente falta un paso más, el lugar santísimo. Y el lugar santísimo simbólicamente es el tercer cielo o el lugar donde mora Dios. Amén. Es el lugar donde dice la palabra del Señor que es un lugar de luz inaccesible
a quien ninguno de los hombres, dice la palabra del Señor, ha podido ver, a Dios, el inmortal, sino que a Él sea la honra, el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. Amén. Podemos encontrar que la santidad depende solamente de Dios. Si nosotros nos acercamos a Él, podemos alcanzar la santidad. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por lo que usted haga, no es como usted se vista, no es como usted camine, no es como usted hable. Eso no es santidad. La santidad es la relación entre usted y Dios, nada más. Gloria a Dios. Podemos encontrar conceptos extraños para muchos cristianos. Somos llamados a caminar en la luz y apartarnos de las tinieblas. Apartar las tinieblas de nuestras vidas es lo que nos manda la palabra del Señor para que podamos ser agradables a sus ojos. Amén. Un Dios santo no puede tolerar el pecado y flagrante pecado en su pueblo, y su santidad exige que sea castigado. Dios castiga completamente el pecado porque Él es santo. Amén. No nos atrevamos a adoptar una actitud frívola respecto al pecado o al odio de Dios hacia Él. Tampoco debemos de ninguna manera verlo con ligereza. Cada uno de nosotros tenemos que apartarnos del pecado por la razón de que Dios siempre ha castigado el pecado porque Él es santo. Amén. Como les dije, la santidad depende solamente de Él, no por nuestros actos, no por la forma que nos vestimos, ni hablemos, ni caminemos, ni sepamos de la palabra del Señor. No es eso la santidad. La santidad es la relación que tenemos con Dios. Gloria a Eso Dios. es la verdadera santidad. Podemos encontrar, gloria a Dios, en la palabra del Señor podemos encontrar porque la muerte de Jesús, ¿por qué? Por la muerte de Jesús por nosotros, ya no tenemos que ofrecer más sacrificios de animales, como lo vimos en el libro de Levítico al principio. Amén. Los sacrificios por la expiación de los pecados, por los celos, por tocar cosas inmundas, por tocar un cuerpo muerto, un animal muerto, animales Cierto. inmundos, etc. Todo el tema de Levítico es sobre la sustitución. La muerte de los animales era un castigo sustitutivo por aquellos que habían pecado de la misma manera, pero de forma indefinidamente mejor. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el pago sustitutivo por nuestros pecados. Ahora podemos compadecer sin temor ante un Dios de santidad absoluta por Él, porque Él ve en nosotros la justicia de Cristo. Amén. En otras palabras, Dios cambió todito los sacrificios del libro de Levítico, o lo que Él recomendaba o pedía a través de la ley, los cambió por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Cuando Él hizo o se entregó en sacrificio por nuestros pecados, Él tomó toda la preeminencia del Padre, porque al Padre así le plació. Y vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1. Amén. Amén. Capítulo 1, versículo 19, el que lo tenga. 19 y 20. Amén. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Podemos encontrar la confirmación de que no necesitamos más sacrificio por nuestro pecado, sino que el sacrificio de Cristo en la cruz basta para perdonar nuestro pecado. Encontramos en el versículo 19 que dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Jesucristo habitó toda plenitud. Y por medio de Jesucristo, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos.
haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz. su cruz. Amén. En otras palabras, si alguno de nosotros queremos tener paz para con Dios, tenemos que recurrir al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En este tiempo, no hay nada que nos pueda perdonar nuestros pecados en este mundo, sino que es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y vuelvo a Levítico capítulo 17:11, donde decía, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dice, la misma sangre hará expiación o será la que perdonará a la persona. En el tiempo antiguo era la sangre de un animal por el perdón de los pecados del pueblo por un año nada más. Y al año se necesitaba otra expiación. Eso era el sacrificio. La sangre del animal perdonaba los pecados del pueblo. Hoy en día, en la gracia, no es la sangre de ningún animal, sino la sangre de Jesucristo. Amén. Nos limpia de todo pecado. Así es. Tenemos cada uno de nosotros para poder ser santo y alcanzar más santidad o buscar más la santidad del Señor. Tenemos que recurrir al sacrificio de la cruz. Tenemos que acercarnos a la cruz. Tenemos que acercarnos a la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Para poder cada uno de nosotros obtener el perdón de nuestros pecados. Cada uno de nosotros, es cierto, estamos luchando por obtener un día la salvación de nuestras almas y ser transformados y poder gozar de las cosas que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Pero para esto tenemos día a día venir y lavar nuestra vestidura en la sangre del Cordero. Eso significa que si usted mintió ahora, recurra a la sangre de Cristo. Si usted vio algo que no tenía que ver hoy, recurra a la sangre de Cristo. Si Amén. usted habló algo que no tenía que hablar, recurra a la sangre de Cristo. Si usted pecó, fornicó, adulteró, mintió, cometió homicidio, usted habló falso testimonio contra su hermano, recurra a la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. El punto principal del libro de Levítico es la santidad. Y la santidad no depende de nosotros, sino que solamente de Dios. No Gloria a sé Dios. si hay alguna pregunta para finalizar. Amén. En alguno de los hermanos que están en línea, ¿no? No. Amén. ¿Hay alguna pregunta entre nosotros? Amén. Entonces, el punto principal en el libro de Levítico es la santidad. Y sabemos que cada uno de nosotros solamente la podemos encontrar en la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Dónde encontramos la santidad? La sangre de Cristo. Amén, en la sangre del Cordero. Por eso dijo Juan cuando lo vio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a finalizar este estudio. Si el Señor lo permite, el próximo miércoles en 15 días, porque cada 15 días tenemos el estudio, vamos a ir con el libro de Deuteronomio. Amén. En 15 días, si el Señor lo permite. Libro de Deuteronomio, así que finalizamos el estudio de ahora y vamos a dar el tiempo al pastor Amado que está con nosotros, amén, Amén. para que dé unas palabras, amén, y que también nos pueda despedir con una hermosa oración. Bendito sea el nombre del Señor. Así que pastor con nosotros, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Qué hermoso es la palabra, ¿verdad? Estuvo bien claro, bien hermosa esta enseñanza. Realmente la salvación está en Cristo Jesús. Amén. Amén. Usted y yo somos lavados por la sangre del Cordero. Amén. No, el cloro no lo puede limpiar. No. No. Nada de eso. No ni el puede. alcohol, nada. Solamente la sangre de Cristo nos libra y nos limpia de todo pecado. Amén. Mira, hermano, qué lindo es la sangre de Cristo, que hasta cuando usted tiene una pesadilla, un sueño, usted clama la sangre de Cristo. Cierto. Esos demonios se van en el Así nombre de es. Jesús. Amén. Porque en la sangre del Cordero Hay poder. Amén, amén, En amén. la sangre de Cristo hay poder. Amén. Mire, usted puede detener a una persona que venga contra usted a quererle hacer un mal, porque los Es hijos cierto. de Dios tenemos el poder, el dominio para
para detener todo eso. Reprender, amén, amén. Reprender. La Aleluya. sangre de Cristo tiene poder. Te reprendo, diablo Amén, amén. asqueroso. No tienes arte ni parte sobre mi vida. Nosotros podemos detener con solo el hecho de mencionar la sangre del Cordero. Huyen los demonios. Así es. Amén. Entonces quiere decir que hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Amén. Hay Gloria a poder. Dios. Amén, amén. Me gozo de compartir con mi hermano pastor Misael Torres, ¿verdad? Gloria a Es Dios. un gozo, una alegría estar con vosotros. Amén, amén. Y mi más Igualmente. de seguir adelante. Sí, Echarle amén, ganas, con la hermano. ayuda del Aquí Señor. Vienen grandes cosas, Sí. Un avivamiento sobre la iglesia. Todo esto que está pasando no Amén. es pasajero. Amén. Claro. Así Está es. profetizado en el libro de Jeremías, en el 23 en adelante. Amén. Amén. Pero en el salmista escribe en el Salmo 27, dice, Jehová es mi luz Y mi salvación. y mi salvación. Él es. Y un Amén. signo de pregunta que dice, ¿de quién temeré? Es verdad. Amén. Amén. Cuando te preguntes usted, Estamos confiados. nosotros nos preguntamos, ¿de quién vamos a temer? El mundo está afligido. El Sí, mundo está llora, triste. sí. Llora, lamenta. Es verdad. Y hasta le reclaman a Dios. Es verdad. Pero Blasfema. los hijos de muchas Dios, veces. los hijos de Dios, Estamos confiados. estamos confiados. Amén. Seguro. ¿Sabe qué es lo que decimos nosotros? Amén. Estoy confiado en Él, gracias a Dios por lo bueno que es. Aleluya. A Él sea la gloria. Sí, amén. Él sabrá qué es lo que va a hacer con nosotros, porque nosotros estamos en un lugar, hermano, alrededor hay agua. Amén. El día que Cristo venga, Él nos va a llevar. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Esa es la confianza que Amén. nosotros debemos Así tener. es. Así Y dice es. en el Salmo 125, los que confían en Jehová Son como el monte del Señor. Sión. Amén. es. Gloria a Jesús. En los salmos David nos da la plena confianza de tenerla en Jesús. Amén. Jesús Él es el es. blanco perfecto. Él es. Aunque lo de afuera se enojen porque nosotros mencionamos tanto Jesús, hermano Sí, querido. fanático. Es que con solo el hecho de mencionar a Jesús Aleluya. como Dios y único Salvador, hay una regeneración, una fuerza Amén. que viene a nuestra vida, que nos fortalece. hermano. Aleluya. Amén. Solamente mencionar Sí, amén. el nombre de Así Jesús. es. Gloria a Jesús. Un gusto saludarle Bendito a todos, Dios. a Gloria a todos Dios. los que están viendo, ¿verdad? Me gozo grandemente. Amén, amén, amén. Y nos seguiremos gozando, hermano. Con la ayuda del Amén. Señor. Porque Amén. Este es el amor del Señor Jesús que tenemos unidos. los unos a los Aleluya. otros. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque un pueblo unido, ¿qué dice? El Amén. mundo. ¿Qué dice el mundo? Jamás será vencido. Jamás será será vencido. vencido. Ahora nosotros cuando tomamos la sangre del Cordero Aleluya. y nos unimos en amor, en armonía, Unidos prevalece. venceremos en el Amén. nombre del Señor. Vamos a hacer Amén. una oración dándole gracias a Dios Sí, amén. por esta enseñanza bíblica, Gloria a ya Dios. que todos nos nutrimos por esta palabra. Y Aleluya. ciertamente el libro de Levítico habla de que nosotros ya no tenemos que andar haciendo cosas que a Dios no le agrada, lo Es que verdad. hacía antes, Amén, regando amén. aceite, sal, eso ya no, hermano, ya no está Amén. para nosotros. Nosotros solamente debemos poner la mirada en el blanco perfecto, que es Aleluya. Cristo, que Él limpió, Él sanó, Él libertó. Y si no, lea lo que dice el libro de Isaías 53, ahí Amén. encontrará la respuesta a todas sus preguntas. Amén. Gloria Amén. a Le damos gracias a Dios. Amén. Dios. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, gracias, Señor, te damos en esta gracias hora, por tu Señor, por palabra. habernos permitido, Bendice Señor, haber este estado remanente, Dios en mío. este hermoso Bendice la servicio, iglesia, Señor. Dios de Glorifícate, gloria.